Bueno, buenos días y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por venir a la quinta edición de las jornadas del Día Internacional de la Voz. Para mí es un placer y un honor estar presentando esto que desde el 2017 se sigue continuando, haciendo en colaboración con esas personas que generosamente con sus ponencias y sus charlas llenan de experiencia y de conocimiento la sala de profesores desde el 2017, menos en la pandemia que lo hicimos online. Y quería agradeceros también a vosotros por vuestro tiempo y disponibilidad, porque no tendría sentido que se hicieran estas jornadas sin vosotros que venís. Hemos tenido en estas jornadas, a lo largo de estos años, historia y antropología de la voz en performance para los actores, teatro musical, ciencia médica, fonética, anatomía y fisiología, canto, es decir, se ha tratado la voz desde casi todas las dimensiones, el canto terapéutico para el Parkinson, para compilar, ¿no? Es decir, intentamos abarcar como todas esas posibilidades, aunque desde la RESAT siempre hay una afinidad y un camino relacionado con la técnica vocal, la voz y la palabra y el habla, ¿no? Pero intentamos que el Día de la Voz abarque todo lo que tiene que ver con la dimensión de la voz. Bien, hoy vamos a tener a personas que nos van a dar su experiencia y su sabiduría en relación a los campos que conocen bien, como María, que nos va a hablar hoy de la voz y la espiritualidad a través del trabajo de Sarah Kay, que luego ya nos dirá cómo va. Tendremos luego a Coque y a Isabel, que nos van a hablar desde el teatro musical, la prevención del trabajo, de la voz, para los actores de teatro musical, condicionante para que nuestra voz sea más longeva, la tengamos mejor cuidada y seamos más conscientes de ella. Tendremos un descanso, luego vendrán Alba y Fernando, que nos hablarán del coaching vocal, que ya son conocidos aquí en la casa, vendrán a las 11:30. Y finalmente va a venir Paloma Arroyo, que es una especialista en teatro de oralidad medieval y de canto medieval y de transmisión de todo lo que tiene que ver con la sonoridad medieval a través de la palabra y del sonido, ¿vale? Bien, mirad, vosotros sabéis, Chelo también, que compartimos junto con Isabel y los profesores de voz, el respeto, la pasión y la investigación hacia la voz, la palabra y el sonido, ¿no? Desde aquí se intenta abrir un espacio de conocimiento, de exploración, de respeto, de cuidado, pero sobre todo de conciencia. Entonces, espero que cuando salgáis de aquí hayáis aprendido un poco más, hayáis reflexionado un poco más y os vayáis un poquito más sabios desde el punto de vista vocal, ¿no? Y os doy paso a mi compañera Laura, a la cual agradezco siempre que aporte las ponencias desde el campo que conoce, el canto, la tradición cantada. Y deciros que Nuria, una de nuestras cantantes, no va a poder asistir porque está con dificultades vocales y no va a poder venir a cantar, y tendremos a Laura. Bueno, yo doy gracias a Begoña porque lo organiza todo, monta todo, yo la ayudo un poquito y tiene una pasión por la divulgación por la muestra de la voz y teatral, y que vamos, que ella lo hace todo y que tiene un empeño y bueno, es muy de agradecer. Porque al final la pasión es también una parte muy importante. Nosotros ponemos conocimiento, pero si le ponemos pasión en esa transmisión, pues siempre llega más. Y siempre además es más saludable, ¿no? Cuando las cosas se hacen con pasión y desde el corazón, todo va a funcionar mejor, pero siempre con conocimiento, ¿no? Y bueno, yo desde que estoy aquí en la RESAT, que es mi tercer año, pues intento poner mi granito de arena un poco tirando hacia mi territorio del canto, porque soy cantante y soy profesora de canto, pero todo lo que tiene que ver también relacionando el canto con la voz hablada y con la expresividad, que al fin y al cabo es para lo que usamos la voz, sobre todo en nuestro campo artístico, ¿no? Cómo puedo utilizar la voz, tanto hablada como cantada, para alcanzar un nivel expresivo que no sea solo corazón, sino que sea también que mi instrumento esté en una posición óptima para poder hacer con él lo que quiera y expresar lo que quiera.
Y bueno, pues intentaremos hoy hacer como también una apología del cuidado de la voz, que siempre, ahora que se lleva tanto en nuestros días, ¿no? Cuídate el cuerpo, cuídate no sé qué, el estómago, la respiración, las pestañas, el pelo. Pues la voz a veces queda un poco ahí como que es algo con lo que nacemos, algo que bueno, es resistente, pues yo funciono. Y no, pues igual que nos cuidamos las pestañas, pues habrá que cuidarse un poquito la voz, seamos o no profesionales, y también porque bueno, es un elemento de comunicación muy importante del ser humano. La voz es única, hay reconocimiento de voz, ¿no? Entonces vamos a explorar un poco en esa voz para que realmente seamos únicos y compartamos con los demás. Así que nada, no me enrollo porque hay muchísimas cosas interesantes que nos van a contar los ponentes y damos paso a María. Pues muchas gracias. Por la voz pasa el mundo, vosotros sois el mundo también, y espero que las charlas, las ponencias de este año os sugieran, os aporten, os inspiren. Y como decía un profesor que vino no hace mucho a dar un curso de canto armónico, cuando el sonido sube su frecuencia se convierte en luz. Espero que salgáis iluminados de las jornadas de hoy. Muchas gracias. Quedan inauguradas las jornadas. Buenos días, gracias por venir, gracias Begoña y Laura por invitarme. Yo no sé si lo veis bien, ¿se ve bien? ¿Qué me encontraste? Bueno, ¿Quieres que apague la luz aquí detrás? sí. Bueno, sí, casi mejor. Bueno, ¿por qué estoy yo aquí? Yo no soy cantante, no soy profesora de voz. Yo estoy aquí porque comparto con Begoña muchas cosas, ¿no? Pero una en concreto es que ambas hemos realizado una investigación sobre el teatro de la abadía. Ella sobre los fundamentos del habla y yo sobre la transmisión y la recepción de la técnica de Mikhail Chekhov en el teatro de la abadía. Mi tesis tiene por título Los fundamentos espirituales de la técnica actoral de Mikhail Chekhov, su origen, transmisión y recepción en España a través del teatro de la abadía. En un primer momento yo no pensé en centrarme en los fundamentos espirituales, porque voy a centrarme en eso. Yo quería hablar de la transmisión y de la recepción. Después me di cuenta del fuerte contenido espiritual que tenía, después descubrí que el fuerte contenido espiritual que tenía la técnica generaba cierta controversia entre la gente que la impartía. Y ahí centré y puse el foco de mi investigación, en esa espiritualidad de la técnica. Yo hago la investigación poniendo en valor el lugar desde el que yo vengo, que es el lugar desde la práctica, es decir, desde desde la experiencia. Cómo yo recibo la técnica, cómo yo transito la técnica y cómo yo imparto la técnica. Y entonces lo que yo pretendo hacer en la tesis es una teorización de la transmisión. Yo pretendo sistematizar algo que se transmite a través de la experiencia, algo que es muy difícil. Y encima si ya hablas de la espiritualidad, pues más difícil todavía. Pero bueno, en esas estoy. Y lo hago desde ese lugar, desde la práctica, desde esto es lo que yo transité, esto es lo que yo experimenté, por qué experimenté esto, de qué manera, y luego qué tuve que hacer, cómo sistematicé toda esa experiencia para poder transmitirla en mis clases. Y ahí empezó todo, ahí empezaron las primeras preguntas de por qué es lo que está pasando, pero me parece importante, y también lo hago en la tesis, el poner en valor esto, la práctica, porque es desde donde yo hablo. ¿Qué ocurre? Que yo cuando recibí por primera vez la técnica de Mikhail Chekhov, que fue en el Teatro de la Abadía, yo ya tenía cierto bagaje de formación, yo había terminado la RESAT, pero yo ya me había formado en diferentes técnicas, había estudiado el sistema Stanislavski y varias variantes de este, como el método de Strasberg y el método de Layton, la técnica de Layton. Tenía cierto bagaje, ¿no?, en formación.
Cuando me invitaron a este taller, el taller tenía 3 partes, se comenzaba con la técnica Lecoq, luego la técnica Chekhov y después la puesta en habla, que es lo que estudió Begoña. Son las 3 formaciones básicas que se impartieron en la Abadía para formar sobre todo a las primeras generaciones de actores. Yo entonces pensé que a mí la técnica Lecoq me iba a encantar, porque no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado, y de técnica Chekhov simplemente había oído hablar del gesto psicológico y había leído el libro sobre la técnica de la actuación, pero me había quedado más o menos igual, o sea, no había entendido nada. Y sobre todo esto que tiene relación con Rudolf Steiner, la euritmia, el trabajo con el habla, con los sonidos, es que no me había enterado de nada. Y es que es muy difícil enterarse de esto que cuenta Chekhov, de esto que cuenta Sarah Kane, a través de un libro. Es muy difícil, es imposible. Bueno, luego hablaremos de estos libros que escribe Steiner, que también son muy densos, es complicado de entender. Entonces, bueno, yo en ese taller transité Lecoq y cuando empecé la primera sesión de trabajo con Chekhov, con la técnica Chekhov, dije, wow, pero esto, ¿dónde estaba? ¡Qué maravilla! Es increíble, ¿no? De repente empecé a usar la imaginación muy vinculada con mi cuerpo y de una manera muy creativa, muy sana, muy lúdica. Y dije, ¿pero esto dónde estaba, por favor? Y si esto no aparece en el libro, yo me leí el libro y no cuenta todo esto. Y bueno, me fui a estudiar fuera y estudié con uno de los maestros de Chekhov, con Lénard Petit. Y bueno, Lénard, pues yo estuve haciendo todos los cursos que pude con Lénard y para mí eso era la Biblia, para mí eso era Chekhov, porque además tenía mucho que ver con lo que yo había recibido en la Abadía, con lo que me habían impartido. Y al volver, a los 10 años o así, yo trabajé como actriz, volví de Nueva York y a los 10 años yo tuve la primera oportunidad de dar clase aquí en la Resal. Y ahí fue cuando empecé a relacionarme con la técnica de otra manera. O sea, tuve que sistematizar todo aquello, primero recordar todo aquello que yo había aprendido y sistematizarlo para poder transmitirlo. Y ahí es cuando empezó todo como a quebrarse y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué falta aquí? Cuando yo transmito esta técnica, ¿qué falta? Falta algo, pero no sé lo que es, porque se queda en... O los alumnos no experimentan lo que yo experimenté. Para ellos no es la misma revolución que lo fue para mí. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Y también veía que algunos compañeros allí en Nueva York se quedaba como si actuasen como de manera un poco superficial, pero claro, era mi propia percepción. Entonces empezaron las primeras preguntas. ¿Qué falta? Es que hay que tener cierto bagaje con la imaginación, en el uso de la imaginación para poder adentrarse en la técnica Chekhov, es que ya tienes que tener un entrenamiento previo. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Empezaron esas primeras preguntas que son las que han sostenido toda la investigación que yo he hecho en la tesis. Ese año tuve la oportunidad de hacer un primer trabajo de teorización, de investigación en el máster de la Complutense y entonces pensé que, puesto que eso era lo que me interesaba, en vez de hacer la comparación de 2 ediciones de Lope de Vega en no sé dónde, pues dije, bueno, esto me interesa a mí, esto que es lo que me interesa, voy a ver si puedo resolver ese problema. Y con el trabajo de fin de máster no lo resolví, pues se quedó muy corto. Pero me abrió las puertas para un trabajo de investigación de la tesis doctoral y ahora sí que lo he resuelto. Entonces, mi tesis tiene... Lo he resuelto porque entendí que ese elemento espiritual que estaba intrínseco en la técnica, que pertenece al origen de la técnica de Mikhail Chekhov, genera controversias en muchos de los pedagogos internacionales que la imparten. Entonces, dependiendo de con quién des clase, quién te imparta la técnica, profundizará más en ese contenido espiritual o menos. En el caso de Sarah Kane está fuertemente ligado con la espiritualidad de la técnica, con el origen de la técnica de Mikhail Chekhov. Sarah Kane trabaja sobre los fundamentos que inspiraron a Chekhov a generar la técnica actoral.
Bueno, mi tesis tiene como tres grandes partes, que son el origen de la técnica, la transmisión, los discípulos de Chejov en el Teatro de la Abadía, que hubo varios discípulos de Chejov directos, alumnos directos de Chejov que acudieron a impartir clase en la Abadía, que justamente una de ellos no quería hablar de espiritualidad, siendo alumna directa de Chejov. Pues cosas de la vida. Y de la transmisión, los discípulos de Chejov en la Abadía, y la recepción. ¿Cómo fue? ¿Qué contenido espiritual llegó a los actores de la Abadía? ¿Les llegó algo o no les llegó nada? Eso es lo que yo me planteo en la tesis. El origen. ¿Cuándo Chejov empezó a crear la técnica? Chejov empezó, porque era un actor muy reconocido, actor del Teatro del Arte de Moscú, uno de los preferidos de Stanislavski, y de repente, bueno, pues empezó a beber, cayó enfermo, tuvo una crisis nerviosa muy fuerte, donde llegó incluso hasta abandonar el escenario en mitad de una función, se fue de repente. Y estando en lo más profundo de su crisis nerviosa, de repente empezó a curarse, empezó a sanarse a través de los libros, eso lo cuenta él en su biografía, a través de libros de filosofía hindú y de este libro. Encontró este libro, Cómo se alcanza el conocimiento en los mundos superiores, en una librería de Moscú, y al principio dijo, bueno, sí, en los mundos superiores, ¿qué será esto de los mundos superiores? Sí. Y llegó a convertirse en su Biblia. Si lees este libro, que hay que leerlo como varias veces para poder entenderlo bien, ves que es casi una réplica, que lo que Chejov hace es una réplica a este libro. Sarah Kane dice que Chejov Mikhail Chejov lo que hace es entendible a Steiner, porque es que de verdad que es muy denso. Y tienen muchísimos puntos en común, básicamente todo. Entonces, cuando Chejov empieza a recuperarse y toma esto como su Biblia, comienza a sistematizar una técnica. Chejov lo que quería encontrar era una técnica, una alternativa al naturalismo que proponía Stanislavski, al sistema Stanislavski. No quería actuar de una manera naturalista, no quería representar la vida en el escenario, quería representar arte. Y entonces empezó, a raíz de su contacto con la antroposofía, empezó a generar una técnica para resolver o para encontrar una nueva manera de representar personajes, de representar textos. Entonces, estos dos pilares, la filosofía hindú y la antroposofía de Rudolf Steiner, fueron los dos grandes pilares sobre los que él creó su técnica. La filosofía hindú ya estaba presente en el teatro del arte, mucho antes de que Chejov se topara con la antroposofía. Stanislavski practicaba yoga y hay diferentes libros que hablan sobre ello. Y entonces Chejov ya estaba muy en contacto con esa espiritualidad, con la idea de irradiación, por ejemplo, que trabajó en sus prácticas yógicas cuando estaba en el primer estudio de arte de Moscú. La antroposofía también bebe de las fuentes orientales, o sea, no es algo separado. La antroposofía toma muchos conocimientos del hinduismo y del budismo también. En concreto, lo que tiene que ver con la observación y la meditación y la concentración, que no tiene nada que ver con cómo la plantea Stanislavski. La antroposofía. ¿Qué es la antroposofía? La antroposofía es una corriente filosófica y espiritual fundamentada por Rudolf Steiner a principios del siglo XX y viene del griego antropos y sofía, la sabiduría del ser humano. En realidad, ¿qué son los mundos superiores? Para Steiner, los mundos superiores son aquellos que son intangibles, que no son perceptibles a la vista. Y nosotros los actores siempre trabajamos con cosas intangibles. Por eso a Chejov le atrajo tanto esto.
Aquí en este libro Steiner como describe los pasos que tiene que seguir el ser humano para poder alcanzar esos mundos superiores, para poder tener una sensibilidad superior hacia esas cosas que no se ven a simple vista. Y eso es con lo que trabaja Sarah Kane, con lo que no se ve. Los sonidos no se ven. Chekhov también trabaja con eso, pero ambos creen y les dan una entidad, existen. Los sonidos existen, las imágenes existen, las atmósferas existen en sí mismas. Cuando Chekhov habla de objetividad de las imágenes, quiere decir eso, existe, ya está. Está aquí, aunque tú no lo veas, pero está. Ahora hay una atmósfera. No la vemos, pero está presente. Bueno. Los principios de la antroposofía, sobre todo, lo más importante y en lo que se basa Chekhov, que luego hablaremos de ello, es en el principio tripartito del que habla Steiner, donde el ser humano se divide en tres, en cuerpo, alma y espíritu. Y sobre eso Chekhov crea su herramienta del cuerpo vital, cuerpo imaginario, gesto psicológico, todo tiene esas divisiones de alma y espíritu y cuerpo. Pero sobre esto hablaré luego. Luego más adelante. Ay, no. Por favor. Vale, sí, creo que era esto. Después, una vez analizado el origen, me fui a la transmisión de la técnica en España. ¿Quién fue? Y entonces estuve investigando. ¿Quién fue a la abadía para impartir clases? Pues fueron... ¿quién dio talleres en la abadía? Pues George Langan, Per Brahe, Mala Powers, Joanna Merlin, Mala Powers y Leonard Petit. Y hice un taller en ese año, cuando yo empecé a investigar, hubo un taller que se llamó Laboratorio Legado Abadía, que yo dije, yo esto lo tengo que hacer porque pertenece a mi tesis, ponen un taller, o se imparten un taller en la abadía que se llama Legado Abadía, yo lo tengo que hacer. Y me fui a hacer el taller. Y, ¿ves? Por eso yo siempre hablo desde ese lado de la experimentación. Y en una charla que tuve con Rosario Ruiz, que es una de las cofundadoras de Chekhov, de la abadía, junto a José Luis Gómez, me dijo que ellos yo le pregunté, ¿por qué la técnica de Mikhail Chekhov? Me dijo, bueno, pues fue por casualidad, encontramos el libro al actor en la estantería de la biblioteca privada de Gómez, empezamos a leerlo y dijimos, pues mira, estos ejercicios están muy bien, podíamos formar a estas primeras generaciones del teatro de la abadía con esta técnica. Entonces, con el libro fueron probando diferentes ejercicios. Y Gómez le preguntó a Eugenio Barba que dónde podía él formarse en la técnica de Mikhail Chekhov. Y Barba le contestó que la esencia de la técnica estaba en el Emerson College con Sarah Kane. Y se fueron a tomar clase con Sarah Kane, José Luis Gómez y Rosario Ruiz. Estuvieron una semana o 2 semanas, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, y volvieron a España. Pero Sarah Kane, yo dije, pero entonces, ¿dónde está Sarah Kane? Sarah Kane no ha ido a impartir talleres. ¿Qué hago? Si Eugenio Barba dice que la esencia de la técnica de Mikhail Chekhov está en Sarah Kane, yo tengo que necesito resolver estas dudas pedagógicas y tengo que ir a conocer a esta mujer y además ¿cómo puedo yo introducirle en mi tesis, ¿no? Para poder investigar? Después, mirando en los archivos de la abadía, vi que Sarah Kane había impartido una conferencia, Sonido, Sentido, Sensorialidad, que fue a través de la asociación Vértigo que dirige Sol Garre, que es profesora de la RESAD. Entonces, bueno, impartió una charla a la que asistió Begoña y que yo he transcrito y está en la tesis y dije, bueno, pues ya está, ya tengo una excusa para investigar sobre la pedagogía de Sarah Kane y para conocerle más y además introducirle en la tesis. Y luego también añadí a David Sinder, que impartió una masterclass. Iba a decir algo y se me olvidó. Bueno, entonces quedó así, los pedagogos internacionales... bueno, sí, ese mismo año
justo coincidió que Sarah Kane vino a España a impartir un taller en Fuentes de la Voz y yo me fui directa a meterme de lleno en la pedagogía de Kane. Esta es la tabla de secuenciación de todos los maestros que fueron a la abadía. Bueno, esto no es muy relevante, pero bueno, ya que lo he puesto en la tesis lo pongo aquí. Solo para que veáis que Sarah Kane cierra el ciclo de la abadía, de maestros internacionales que fueron a la abadía en el 2014, pero en realidad ella abre y cierra el ciclo de esa transmisión de los fundamentos espirituales. Y ahora sí, ya, me centro en Sarah Kane. Todo esto viene porque, bueno, creo que es una introducción importante, sobre todo para preparar ese lado espiritual sobre el que ella se centra. Sarah Kane siempre estuvo muy vinculada con la formación de la voz, porque desde pequeña su madre le llevó a tomar clases de ortofonía y dicción, porque en aquella época se pensaba que hablar bien era signo de clase alta. Entonces su madre quería, aunque ellos no eran de clase alta, pero su madre quería que ella tuviese una formación para poder tener una vida, pues bueno, donde pudiese relacionarse con gente de bien. Cuando ya fue adulta, decidió continuar con esa formación de habla en el Emerson College y empezó sus estudios de habla creativa. Esos estudios de habla creativa pertenecen y están fuertemente arraigados a la filosofía de Rudolf Steiner, a la antroposofía, a la euritmia y a la formación de la palabra. Y dentro de esos estudios, en una clase tenían, porque Steiner otorga una importancia muy grande a todas las artes en la formación personal, Steiner, bueno, perdón, es que voy tan rápido. Tenían una asignatura de arte dramático y en esa asignatura el profesor también impartía Chekhov, la técnica de Mikhail Chekhov, que lo hizo a través del libro, de Al Actor, que curiosamente, y esto es un paréntesis que hago, curiosamente es un libro por el que han empezado muchos pedagogos, es un libro que ha atraído mucho a los pedagogos internacionales, pero justamente es el libro más mutilado de Chekhov. Es un libro que se editó, que consiguió editarse porque quitaron de él todo contenido espiritual de la técnica. Solo así pudieron editarlo. Y muchos han bebido de ese libro. Entonces, bueno, quien pueda entender, supongo que el profesor de Kane sí que entendía entre líneas de lo que hablaba Chekhov. Podía intuir esa espiritualidad intrínseca en la técnica, pero desde luego que ahí no se menciona a Steiner y no se habla ni muchísimo menos de espiritualidad. Bien, entonces, Sarah Kane, en esas clases de arte dramático, en esas clases donde el profesor le enseñó técnica de Chekhov, a ella le pasó un poco como me ocurrió a mí, ¿no? Lo cuenta en una entrevista que hice, que transcribo en la tesis. Dice que cuando ella experimentó el ejercicio del cuerpo imaginario, del centro imaginario, para ella fue como una descarga eléctrica. Y es que es así. En realidad es una técnica que puede convulsionarte, a mí me pasó. Y a partir de ese momento decidió formarse en técnica de Chekhov. Y lo hizo con grandes pedagogos internacionales, uno de ellos, Mala Powers, que acudió a la abadía. Pero Kane lo que hace es mezclar. Tiene como base las enseñanzas de Steiner, como base toda la formación de habla que propone Steiner, y a eso le añade la técnica de Mikhail Chekhov, porque como bien dice Kane, Mikhail Chekhov está para entender a Steiner, o sea, hace comprensible a Steiner. Bueno, este es el libro, ¿no?, del que ya he hablado y del que Chekhov coge muchísimas, bueno, prácticamente crea su técnica basándose en ese libro. Y después, cuando Chekhov está
porque esto no lo he dicho, pero a Chejov lo expulsaron de Moscú porque lo acusaron de místico y de ser demasiado espiritual. O sea que la espiritualidad intrínseca en la técnica, cuando él empezó a creer en a sistematizar su técnica, empezó a trabajar con la euritmia, fue director del Segundo Teatro de Arte de Moscú y lo echaron porque sus prácticas eran demasiado místicas. Lo acusaron de eso. En Estados Unidos no le dejaron publicar al actor hasta que no quitó todo el contenido espiritual. O sea, siempre la espiritualidad no solo siempre ha generado controversia, tanto en la vida de Chejov como en los pedazos, y sigue generándola, ¿no? O sea, ahora que dice que cuando uno menciona a Steiner, y seguro que os pasará, o sea, según yo vaya avanzando, seguro que diréis, uy, esto es demasiado. Seguro, en algún momento lo pensaréis, porque yo lo he pensado. Bueno, entonces, en un momento, en su vida errante que tuvo Chejov, ¿no?, en el exilio, pero él siguió investigando y con ese empeño de sistematizar la técnica, ahí le llegaron las conferencias sobre la voz y la palabra, sobre la formación del habla que impartió Rudolf Steiner. Y de estas conferencias, es de donde Chejov saca la idea de gesto psicológico. Bueno, vamos a seguir. Aquí, esto es lo que he dicho antes, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué es lo que tiene que haber, qué es lo que siempre tiene que estar presente en la técnica de Mikhail Chejov? Este principio, el principio tripartito de la naturaleza humana. Según Steiner, tenemos tres cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo etéreo y el cuerpo astral. El cuerpo físico es el cuerpo físico. El cuerpo etéreo es, o cuerpo vital, es el que es la energía, el cuerpo energético, ¿no? Lo que hace que el cuerpo físico se mueva, esté vivo. Y el cuerpo astral es el cuerpo que se separa del cuerpo físico, y aquí ya empezáis a cortocircuito. Y el cuerpo astral se separa del cuerpo físico y tiene vida propia. Esto no sé si habéis practicado la técnica de Mikhail Chejov, si os suena de algo. Porque Chejov, cuando habla de cuerpo imaginario, está hablando de cuerpo astral. Y cuando habla de cuerpo vital, es que en realidad se usan lo mismo. Cuerpo vital está hablando de cuerpo etéreo. Para trabajar todos los ejercicios de Chejov, los centros imaginarios, el gesto psicológico, las atmósferas, siempre está trabajando con el cuerpo etéreo y con el cuerpo astral. Y esto, bueno, el cuerpo astral tiene que ver con eso que he dicho de la objetivación de las imágenes, de las atmósferas. El cuerpo astral, cuando él se imagina, cuando él habla en uno de sus libros del cuerpo imaginario, cuando visualiza su personaje, está creyendo que existe. O sea, le está otorgando a esa imagen una vida propia. Él no construye la imagen. La imagen tiene vida propia y la imagen se mueve. Él simplemente sigue la imagen. Le hace preguntas, le observa, pero cree firmemente que la imagen tiene vida propia. Y entonces él sigue y va aprendiendo a través de esa observación de la imagen. Vale, Steiner y la formación del habla. Y aquí es donde está fuertemente agarrada o vinculada las enseñanzas de Sarah Kane. Simplemente dos citas. Igual que la música es un arte en cada una de sus notas, el habla debe entenderse como un arte en cada uno de sus sonidos. Para Steiner, la palabra, el trabajo con la palabra es un arte. Tenemos que aprender a desarrollar una percepción sensitiva hacia aquello que está espiritualmente vivo en la palabra. ¿Y qué es lo que está vivo en la palabra? Lo que está oculto. Para Steiner es lo que está oculto. ¿Y qué es lo que está oculto? Lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Ese es el trabajo que hace Sarah Kane. Lo que no se ve, lo que no se percibe, lo que es intangible.
Lo primero que, bueno, esto es todo lo que yo trabajé con Sarah Kane en un curso en Sorihuela, porque el año pasado dimos un curso, pero no dio tiempo a profundizar sobre todo en las 6 revelaciones del habla, que a mí es donde me parece que es, bueno, todo es muy interesante, pero ahí es donde Chekhov ya hace como el salto para crear el gesto psicológico. La observación, Sarah Kane empieza por la observación. La observación es fundamental. La observación es lo que hace que puedas entrar en todo lo demás. Y eso tiene que ver con esta filosofía, lo que he hablado de las influencias de la filosofía hindú, de todas esas influencias orientales, la meditación, pero que no es meditación, en realidad es observación. Y entonces, tú estás observando algo y al principio dices, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí parada mirando esto? Bla, bla? Y un montón de pensamientos, un montón de rumia. Pues lo mismo que en la meditación, vamos, yo no he meditado mucho, no me considero una persona espiritual, pero sí que experimento esto, y además cuando yo voy a un curso siempre me lanzo o sea, me olvido me quito todo peso racional y me entrego. Y gracias a eso pude experimentar lo que Sarah Kane quería decir con la observación. Nos puso delante de un árbol y teníamos que observar el árbol. Y yo dije, o sea, al principio decía, no me lo puedo creer. He venido, me he recorrido un montón de kilómetros, he alquilado una casa para mi familia y estoy viendo un árbol. Estoy mirando un árbol. Yo pensaba en mi niña que tenía 2 años sola, bueno, con su padre, pero en un pueblo que no tenía parques ni nada, y yo, madre mía. Bueno, cuando toda esa rumia se fue, porque tuve que permanecer ahí, en esa observación, para que apareciera algo. Toda esa rumia, de repente, se fue. Y empezó a entrar otra cosa, sensorial. Empecé a escuchar al árbol, empecé a relacionarme con el árbol de otra manera. También Sarah Kane guiaba esa observación. ¿Qué sonidos escuchas? ¿Cómo es el gesto del árbol? ¿A qué huele? Bueno, no sé. Entonces, algo fue cambiando dentro de mí. Dije, vale. Y ese es el estado en el que uno puede entrar a practicar toda la pedagogía de Kane. O la pedagogía de Chekhov también. Chekhov habla de este tipo de observación. Bueno, lo siguiente que trabaja mucho Kane es la relación entre dar y recibir. Esto sí que lo trabajamos en el curso y estuvimos bastante tiempo lanzando la pelota, ¿no? Estos gestos de dar, recibir con la pelota. Hay que ser muy cuidadoso, no es lanzar la pelota, es dar la pelota. Y dentro de ese intercambio fluido, que simboliza en realidad lo que es una conversación, la pelota simboliza la pelota hace visible lo que es invisible en una conversación, ¿no? Porque la pelota, primero empezamos lanzando la pelota, luego lanzamos la pelota al mismo tiempo que lanzamos una palabra, y después no lanzamos la pelota, lanzamos la palabra, y después ya sin movimiento simplemente lanzamos la palabra. Entonces lo que hace la pelota es como simbolizar o hacer tangible ese viaje de la palabra que es invisible. En ese dar y recibir hay 3 fases que son prácticamente las mismas fases que se hacen con el habla. Hay una fase neutral, como en todos muchos ejercicios de Chekhov, se empieza en neutro, hay una preparación, y en esta preparación Kane dice que este movimiento, esta fase, tiene mucho que ver con Steiner, porque cuando tú haces este gesto para preparar el lanzamiento, de aquí, de esta parte que está detrás de ti, es de donde coges lo que vas a lanzar. Y aquí volvéis a cortocircuitar. Pero todo lo que tenemos que dar está detrás de nosotros, según Kane. Los sonidos en el habla están detrás de nosotros, como cosas intangibles, pero que tienen una presencia.
coges, ejecutas y sostienes. Hasta que no llega al otro, hasta que el otro no recibe, tú sostienes ese lanzamiento. Y es lo mismo que hacemos al hablar. Preparamos, Kane dice que cogemos los sonidos que están detrás de nosotros, los damos y sostenemos también. En el habla sostenemos. Si no sostuviésemos una conversación, haríamos así, ¿no? Pero siempre que lanzamos queremos comprobar algo, queremos saber si llega o no llega. Sostener es fundamental también en todos los ejercicios de Chea. Después Kane trabaja con el stepping, esto también lo trabajamos en el curso. Y no sé cómo se llama. Todo lo que hacemos con los pies está activando nuestra fuerza de voluntad en relación con el habla. Sarah Kane dice que hablamos con los pies. Hablamos con los pies. Todo movimiento genera, el habla es movimiento, el habla, o sea, hay una energía interior siempre que tiene que estar en movimiento. Al hacer el stepping, siempre trabaja con el mismo poema, te da la opción de trabajarlo en inglés o trabajarlo en castellano. Primero trabajamos otorgando un paso con cada palabra. O sea, decías la palabra y dabas un paso. La palabra está muerta. Es un movimiento que se va quedando dentro de ti. Después, a esto le añade un poco más de dificultad y ahora trabaja con las sílabas. El siguiente paso es trabajar sobre las sílabas. Y entonces tú subdivides la palabra, y cada paso, un paso por cada sílaba. Esto genera otro movimiento interior, distinto. Y después hay una fase aún más compleja que es hacer pasos cortos con las sílabas átonas y largos con las sílabas tónicas. De manera que cuando tú estás transitando el poema así, es como si fuera una danza. Tú vas... Es que no lo quiero hacer ahora porque es complicado si no estás en el contexto, pero es como hacer el camino de la palabra, el camino, el viaje de esas palabras. Después hay un paso todavía más complejo que hace Sarah Kane, y es que en las sílabas tónicas pones el talón y en las sílabas átonas la punta. La sensación interna es completamente distinta. De hecho, antes de trabajar con pasos cortos y pasos largos, en las sílabas tónicas, los largos, te dice que experimentes primero cuál es la sensación interna que tienes cuando das pasos cortos y cuando das pasos largos. Los pasos largos generan una sensación de seguridad y los pasos cortos un poco más de inseguridad. Es que no sé esto, ¿cómo se puede quitar? ¿Le doy? ¿Dónde? Encima de la casa María quizá. ¿Aquí? Ah, no, espera. Ah, ya. No. Bueno, da igual. Bueno, los sonidos... Espera, que la leo bien, que no eras. Sí. Bueno, el trabajo con los sonidos. Los sonidos para Kane existen, son presencias, están ahí, nos rodean, existen. Se relaciona con los sonidos, ella te los... a través de diferentes maneras, ¿no? Pero ella te dice, ella pronuncia los sonidos y tú tienes que guardar la sensación que tienes cuando los escuchas. Después tú los pronuncias y también tienes que guardar la sensación que tienes cuando pronuncias esos sonidos. Y luego hace como una vez que tú ya te has familiarizado con ese sonido, te dice que cojas el sonido
porque existe, porque está, porque te rodea, y lo bajes al suelo, como para hacer también el camino del sonido. Mientras lo dices, lo bajas, porque está ahí y vuelve a formar parte de esta idea de la objetivación de las imágenes del mundo que nos rodea. Después otorga diferentes cualidades a los sonidos. Una vez que te invita a experimentarlos con todo el cuerpo también, o a través de la escucha, de qué te sugiere ese sonido, ya los pronuncia y te dice qué te sugiere, pues los agrupa de esta manera. El sonido L puede ser indolente, deslizante, generar una sensación de pereza, si no quiere hacer algo no lo hace. La S es más sofisticada, el fonema S es... Yo estoy hablando siempre de sonidos porque es de lo que habla Sara, pero son fonemas. La M es meditativo, reflexivo, ¿no? Ella le otorga estas cualidades. También dice que los podemos agrupar los sonidos en relación a los elementos de la naturaleza. Puede haber sonidos de tierra, de agua, de aire y de fuego. Primero les aplica una cualidad a los sonidos de tierra, que son mojado, caliente, el agua también mojado, frío, el aire seco, frío y el fuego seco, caliente. Y los fonemas de tierra serían G, K, M, D, B, el agua, la L, el aire, la R y el fuego, la H, la J, hay más, recuerdo, bueno. HJ. ¿Explicativas? Sí. A ver, lo tengo aquí. HJ, SF, la W y la SH. Sí. ¿Cómo podemos trabajar los sonidos con el trabajo de texto? Dice que trabajemos el stepping sobre el propio texto, que observemos qué sonidos predominan en los textos, porque nos pueden dar información sobre lo que sobre la acción del personaje, sobre lo que quiere el personaje, incluso sobre el propio personaje, porque dice que observemos los sonidos que están presentes en el nombre del personaje, que también nos pueden hablar sobre las cualidades de ese personaje o las características de ese personaje. Bueno, ella propone esto, que elijamos uno de los sonidos y que exploremos cómo decir una palabra sosteniendo esa cualidad. Por ejemplo, el sonido g. Ya, ¿no? Tiene ciertas características. Si yo cojo esa cualidad y la pongo en la palabra o en la frase, yo qué sé, la casa es bonita, ¿cómo sería? Bueno, primero tendría que hacer una exploración profunda del sonido, ¿no? Pero así rápido, la casa es... ¿no? Yo me relaciono con el sonido y luego digo la frase, la casa es... No lo voy a hacer, ¿no? Pero me entendéis más o menos por una frase, es que he elegido también un sonido que es un poco... Pero te dan mucha información, te pueden dar mucha información del personaje, esa exploración a través de los sonidos de un texto. De hecho, yo en el curso que impartió Sarah Kane seleccioné un fragmento en verso que tenía muchas M's. Y entonces, después de hacer mucha exploración con las M's, y lancé esos versos y ya tenían unas cualidades distintas, ¿no? Me ayudó para lanzar el texto desde otro lugar. La euritmia. En realidad, esto es euritmia también, lo que he dicho antes, pero la euritmia es el arte en movimiento, es como, para mí, es la plasticidad de los sonidos hecha movimiento, y el movimiento tiene que ser preciso, tiene que ser armónico y tiene que ser, bueno, bello. Los sonidos tienen un gesto para Kane. Ese sonido de g tiene ya un gesto. Yo digo el sonido y a mí ya el cuerpo se me va hacia un lugar. También con Kane trabajamos con los sonidos personificando esos sonidos. Es decir, el sonido como un personaje. Puede ser un personaje, yo me lo imagino y lo puedo imitar, me puedo empatizar con él, puedo inspirarme para crear un personaje a través de ese sonido.
Bueno, los gestos arquetípicos y de Chekhov, con los que trabaja Kane, que son la expansión, contracción, empujar, tirar, levantar y arrojar. Bueno, Kane trabaja con estos, mi maestro Leonard Petit trabajaba con otros, pero lo importante son los gestos arquetípicos de Steiner, que son sobre los que crea las revelaciones del habla. Steiner dice que el habla es eficaz, es reflexiva, avanza cautelosamente frente a las dificultades, deja salir la antipatía, expresa simpatía y retrocede hacia el propio terreno. Y esto lo dice en este libro. Tú lees eso y te quedas más o menos igual, ¿no? Porque dice, es eficaz, es reflexiva, bueno, eso sí lo puedo entender más, avanza cautelosamente frente a las dificultades, parece más abstracto, deja salir la antipatía, bueno, expresa simpatía, sí lo puedo entender, retrocede hacia su propio terreno, no lo entiendo. Entonces, ¿qué hace Steiner? A cada una de las revelaciones o manifestaciones del habla les otorga un gesto. Es que esto no sé. Dice, cuando el habla es eficaz, le otorga el gesto, cuando quieres que el habla sea eficaz, o cuando el habla es eficaz, el gesto intrínseco en esa manifestación es señalar. Cuando es reflexiva, se sostiene a sí mismo. Es un gesto como muy de introspección, más relacionado con la contracción. Cuando avanza cautelosamente frente a las dificultades, el gesto que propone Steiner y Kane es rodar hacia afuera con brazos y manos, como ir hacia adelante, ¿no? En un movimiento como ondulatorio. Deja salir la antipatía, es arrojar del cuerpo, el gesto es arrojar hacia afuera del cuerpo con brazos y manos, expresa simpatía, tiene que ver con alcanzar algo que no tocas, o sea, que nunca llegas a tocar. Retrocede hacia su propio terreno, es apartar hacia afuera del cuerpo, retrocede, es como una negación, ¿no? Y ahora voy a hablar de eso. A estas revelaciones y a estos gestos les añade una cualidad. El gesto de señalar es incisivo y penetrante. El gesto de sostenerse a sí mismo es redondo. Este que nos lleva a una reflexión es redondo. Es una cualidad como redonda. Cuando uno está reflexionando hay un movimiento, ¿no? Es complejo este segundo gesto, pero sí tiene que ver como con algo redondo. No es muy distinto al de señalar, que es totalmente recto y hacia adelante. La cualidad de ondulatorio para rodar hacia afuera con brazos y manos, y ahora voy a explicar la relación con el habla. Duro para cuando arrojas, duro, suave cuando alcanzas y brusco cuando te apartas. Para cada uno hay una forma gramatical determinada. Cuando el habla es eficaz, cuando queremos señalar, usamos la exclamación, ¿no? Incisivo, penetrante. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Cuando es reflexiva, sí, hay una reflexión, ¿no? Como, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Y hay un gesto interno, en contracción, ondulante. Haría el gesto en su totalidad, pero bueno, no sé si... Sí, ¿Aquí? no, aquí encima. Para salir de la pantalla completa, pues es... Igual en el ordenador. ¿Qué va? No está conectado. Bueno. A necesitar notificaciones, no sé. Bueno, da igual. Modo tableta. A ver, aquí. Pues nada, básicamente para mí este ha sido uno de los viajes que he hecho con uno de los pedagogos que fueron a la abadía, que como veis son 7, sobre los 7 he estado investigando, y para mí, aunque Kane diga que Michael Chekhov o Mikhail Chekhov hace entendible a Steiner, para mí Kane hace entendible a Mikhail Chekhov. Es fundamental todo lo que enseña para poder aproximarse a esa idea original de la técnica, sobre la que Chekhov creó la técnica.
esos fundamentos espirituales sin los cuales no puedes entender ni aproximarte a lo que quiere contar Chekhov. Y ya está. Muchas gracias, María. Interesantísimo el trabajo de Sarah Kane y el legado de Chekhov a través de los ojos y de la metodología de Sarah Kane, ¿no? Y sobre todo, no como dogma, sino como herramienta creativa para los actores. María nos quita responsabilidad psicológica, mental, trabaja desde la sensorialidad, desde lo cognitivo, desde quitarte la responsabilidad y dejársela a la imaginación. Y cuando compruebas que la imaginación tiene vida propia y que tú no la diriges, dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y entonces se vive el arte, el habla, la voz desde una espiritualidad entendida como una trascendencia, no como elementos religiosos, sino como algo que te trasciende, que no se ve pero que trasciende a los demás. Y eso es un poco ese legado, y agradezco que María recoja esto, porque muchas veces sistematizar y teorizar sobre la práctica es muy complicado, y cuando se trata de cosas sensibles y sutiles como hacer visible lo invisible, es mucho más, porque siempre sale la controversia de estas son chamanas o esotéricas, y a mí no me gusta esto de la bruja Lola, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso, sino que hace 100 años Steiner hablaba de que hay una sutilidad que no se ve, pero que existe, como la fe. Y los actores trabajamos con fe, con aquello que no vemos, pero que sabemos que está. Que tenemos que creer al 100%. Eso es. Muchas gracias.